En 1891, el médico neerlandés Eugène Dubois excavaba a orillas del río Solo, en la isla de Java, cuando apareció una pieza que podía cambiar la historia de la humanidad. Era la parte superior de un cráneo. Cerca de allí también se recuperaron un diente y más tarde un fémur. Dubois había viajado hasta el sudeste asiático persiguiendo una de las grandes obsesiones científicas de su época. Quería encontrar el llamado eslabón perdido entre los simios y los seres humanos, y estaba convencido de que aquellos huesos podían pertenecer a esa criatura. Con el tiempo, otros restos relacionados con aquel hallazgo comenzaron a aparecer a miles de kilómetros de Java. Surgieron fósiles en África, en el Cáucaso y en distintas regiones de Asia. Algunos tenían cerca de 2 millones de años. Otros pertenecían a poblaciones que sobrevivieron muchísimo después, y todos ellos terminaron formando parte de uno de los mayores debates de la evolución humana: descubrir qué fue exactamente el Homo erectus. Mi nombre es Andrei Biarens y hoy te invito a reconstruir todo lo que sabemos sobre estos antiguos humanos. Veremos cuándo aparecieron y cómo consiguieron extenderse por buena parte de Eurasia. Investigaremos cómo vivían, qué capacidades pudieron desarrollar y qué lugar ocupan dentro de nuestra propia historia evolutiva. También conoceremos a sus últimas poblaciones y las posibles causas de su desaparición. ¿Listo para la aventura? No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para no perderte mi contenido. Ya comenzamos. Hace unos 2 millones de años, África Oriental atravesaba un periodo de fuertes cambios ambientales. El clima fluctuaba entre etapas más húmedas y otras más secas. Lagos aparecían, aumentaban de tamaño y después retrocedían. Los bosques convivían con zonas abiertas y extensiones pastizales. Aquellos cambios alteraban los recursos disponibles. La antigua imagen de una sabana uniforme habría dado paso a un escenario mucho más variable. En ese paisaje convivían varias formas de homínidos. El Paranthropus boisei ocupaba parte de África Oriental, mientras distintas poblaciones del género Homo compartían territorios cercanos. Entre ellas encontramos al Homo habilis y al Homo rudolfensis. De hecho, fósiles procedentes de la cuenca del Turkana indican que el Homo habilis y el Homo erectus llegaron a coexistir durante cientos de miles de años. Por eso resulta difícil imaginar una sucesión sencilla donde una especie desaparece justo cuando aparece la siguiente. Aquí surge uno de los primeros problemas de nuestra investigación. Todavía desconocemos qué población dio origen directamente al Homo erectus. Durante mucho tiempo se propuso al Homo habilis como su antepasado. La convivencia temporal entre ambos complicó esa explicación. También se ha estudiado otras formas tempranas de Homo, mientras el carácter fragmentario del registro fósil impide reconstruir una línea genealógica segura. Además, cada nuevo descubrimiento puede desplazar ligeramente la fecha de aparición de la especie. En Drimolen, Sudáfrica, apareció el cráneo juvenil DNH-134, atribuido al Homo erectus y fechado en torno a 2,04 millones de años. Su edad y su estado juvenil hacen que su clasificación requiera cautela. En Covifora, al este del lago Turkana, encontramos el KNMER2598. Este fragmento de cráneo tiene alrededor de 1,9 millones de años y presenta características relacionadas con el Homo erectus. De este modo, lugares como Drimolen, Covifora y la cuenca del Turkana forman parte de una investigación que continúa abierta. El origen exacto del Homo erectus sigue dependiendo de fósiles escasos, a veces fragmentarios y difíciles de clasificar. Y existe otra dificultad. Algunos investigadores denominan Homo ergaster a buena parte de los fósiles africanos tempranos y reservan el término Homo erectus para las poblaciones asiáticas. Otros, en cambio, consideran que esas diferencias reflejan variaciones geográficas dentro de una especie ampliamente distribuida. Si observamos los fósiles africanos que suelen incluirse dentro del Homo erectus en sentido amplio, encontramos una combinación anatómica característica. El cráneo era alargado y bajo, los huesos de la bóveda craneal eran gruesos y sobre los ojos aparecía un marcado reborde supraorbital. El rostro conservaba una robustez considerable y la mandíbula carecía de mentón. El cerebro también había aumentado respecto a muchos homínidos anteriores, aunque existía una variación considerable. Los ejemplares tempranos suelen situarse entre 600 y 800 centímetros cúbicos, mientras individuos posteriores superaron los 1000.
Ese incremento ocurrió junto con un aumento del tamaño corporal, aunque la encefalización también creció a lo largo de la historia de estas poblaciones. Sin embargo, uno de los cambios más llamativos aparece debajo del cuello. En 1984, Kamoya Kimeu descubrió en Kenia uno de los esqueletos más extraordinarios de la paleoantropología. Hoy lo conocemos como KNM-WT 15000, el niño de Turkana. Vivió hace 1,6 millones de años y murió cuando todavía estaba en fase de crecimiento. Su esqueleto conserva gran parte del cuerpo y permite observar unas piernas largas en relación con los brazos. Su estatura rondaba los 1,60 metros y habría podido alcanzar una talla considerable de haber llegado a la adultez. Durante años, esas proporciones ayudaron a consolidar la imagen del Homo erectus como el primer miembro de nuestro género, con una silueta corporal muy parecida a la nuestra. Pero las investigaciones actuales han añadido matices. La reconstrucción de la caja torácica muestra un pecho más ancho y profundo que el de la mayoría de los humanos actuales. Aún así, sus extremidades muestran una adaptación del todo terrestre. Las piernas, relativamente largas, y los brazos más cortos indican un bipedismo obligado y una locomoción eficiente sobre el suelo. Su anatomía permitía recorrer distancias considerables con una eficacia muy superior a la que hoy observamos en representantes anteriores del género Homo. Así, el niño de Turkana también ha permitido estudiar cómo crecían estos humanos. El análisis dental indica un desarrollo más rápido que el nuestro, por tanto, su infancia y maduración corporal seguían un patrón diferente al del Homo sapiens. Otros fósiles muestran además una variación corporal importante. Algunos individuos eran mucho menores. Parte de esas diferencias podrían relacionarse con el sexo, aunque determinar el grado exacto de dimorfismo sexual continúa siendo complicado porque muchas estimaciones dependen de fósiles incompletos. Si pudiéramos observar a uno de aquellos individuos africanos, reconoceríamos una criatura completamente bípeda, con piernas largas y un cuerpo de proporciones mucho más cercanas a las humanas actuales que las de muchos homínidos anteriores. Su cabeza, en cambio, resultaría distinta. Veríamos una frente baja, un cráneo alargado y un fuerte reborde sobre los ojos. Las construcciones de tejidos blandos, cabello o coloración poseen un grado de incertidumbre mucho mayor, porque los huesos apenas pueden proporcionarnos esa información. Fue así como comenzamos a reconocer al Homo erectus, pero este es solo el comienzo de lo que descubrirían después. Quédate porque ahora viene lo más interesante. Reconstruir la vida de seres humanos que existieron hace más de 1 millón de años nos obliga a imaginar un mundo diferente al nuestro. Y esa fascinación por las sociedades antiguas, sus creencias y su manera de comprender cuanto las rodeaba también está presente en mi novela Andreíadas. Si disfrutas de la historia y además te atrae la fantasía inspirada en el mundo antiguo, te invito a conocerla. Puedes encontrar mi libro en Amazon y acceder al enlace que he dejado en la descripción de este video. Espero que lo disfrutes. Hace alrededor de 1,8 millones de años encontramos seres humanos en un lugar que obliga a ampliar mucho más nuestro mapa. Debemos viajar hasta Dmanisi, en la actual Georgia, entre las montañas del Cáucaso. Allí apareció una de las colecciones de fósiles humanos más importantes del Pleistoceno temprano. Las primeras ocupaciones conocidas del yacimiento se remontan a unos 1,85 millones de años. Entre ellos se conservan varios cráneos, mandíbulas y restos del esqueleto. Aquellos individuos presentaban una combinación sorprendente de características. Sus cerebros eran relativamente pequeños y algunos rasgos resultaban primitivos, mientras otras características los acercaban a las primeras poblaciones de Homo erectus. Dmanisi demostró que poblaciones con características bastante diferentes de las nuestras ya habían alcanzado el Cáucaso en una fecha temprana. Además, las diferencias existentes entre los individuos encontrados han provocado un intenso debate sobre la diversidad de aquellas primeras poblaciones humanas. Ahora, ¿cómo habían llegado hasta allí? Carecemos de un itinerario que podamos seguir sobre un mapa, pero la posibilidad más considerada sitúa la expansión desde África Oriental hasta el corredor levantino y desde allí
hacia Asia Occidental, convirtiéndolo en la primera especie humana en salir de África y conquistar otras regiones del mundo. Los cambios climáticos del Pleistoceno modificaban con frecuencia la distribución de desiertos, praderas y zonas húmedas, de modo que los seres humanos pudieron avanzar siguiendo paisajes favorables durante numerosas generaciones. Por tanto, debemos imaginar movimientos acumulativos de poblaciones que ampliaban poco a poco los territorios ocupados, y Manisi podría representar apenas una parte de una expansión mucho mayor. Ahora nos desplazamos hasta la meseta de Loess, en China. En el yacimiento de Shaanxi se conservan evidencias de presencia de homínidos desde hace 2,1 millón de años. Allí carecemos de fósiles humanos que permitan saber qué especie dejó aquellas evidencias. Por eso, este lugar resulta importante y al mismo tiempo difícil de integrar en nuestra historia. Si las dataciones y la interpretación del yacimiento son correctas, algunos homínidos habrían alcanzado Asia antes de las poblaciones documentadas en Manisi. Otros fósiles, en cambio, proporcionarían una imagen más clara algo después. Dos incisivos de Yuanmu han sido relacionados con Homo erectus y se sitúan alrededor de 1,7 millones de años. El cráneo de Wong Wanlin tiene unos 1,6 millones de años. Mucho después encontramos uno de los lugares más famosos de toda la paleoantropología china, Zhoukoudian, cerca de Beijing, del que ya te he hablado en otros de mis videos. Allí las excavaciones comenzaron a proporcionar fósiles humanos durante las primeras décadas del siglo XX. En 1929, Pei Wenzhou descubrió un cráneo casi completo. Aquellos restos fueron clasificados primero como Sinanthropus pekinensis, o sea, el célebre hombre de Pekín, pero con el desarrollo posterior de la paleoantropología terminaron incorporándolo al Homo erectus. Los fósiles originales protagonizaron además uno de los grandes misterios de esta disciplina. En 1941, mientras China estaba inmersa en la guerra, fueron preparados para ser trasladados a un lugar seguro, pero nunca llegaron a su destino y hasta día de hoy su paradero continúa siendo desconocido. Afortunadamente se habían realizado moldes, fotografías y descripciones detalladas que permitieron continuar estudiándolos. Mientras tanto, mucho más al sur encontramos otra población muy antigua. En Java, los yacimientos de Sangiran han proporcionado algunos de los fósiles de Homo erectus más antiguos del sudeste asiático. Su presencia está documentada allí desde hace más de 1,5 millones de años. La isla acabaría conservando una larguísima secuencia de poblaciones humanas, y es en ese lugar donde volvemos al hombre con el que comenzamos nuestro documental. En 1891, Eugene Dubois encontró en Trinil la famosa bóveda craneal que vimos al principio, y después apareció el fémur que relacionó con aquel individuo. Dubois llamó primero a su criatura Pithecanthropus erectus, pues para él representaba una forma intermedia dentro de la evolución humana. Su interpretación provocó décadas de controversia. Con el tiempo, los fósiles de Java y China comenzaron a compararse entre sí y las similitudes llevaron a abandonar denominaciones como Pithecanthropus y Sinanthropus. Muchos de aquellos restos terminaron reunidos dentro de una especie que conservó precisamente el nombre elegido por Dubois, Homo erectus. De este modo, el mapa alcanzó dimensiones impresionantes. Desde África Oriental encontramos poblaciones relacionadas con Homo erectus o con formas humanas próximas a través del Cáucaso, Asia Oriental y el sudeste asiático. Sin embargo, sus límites geográficos continúan cambiando conforme aparecen nuevas evidencias. Europa constituye uno de los mejores ejemplos. Durante mucho tiempo resultó difícil determinar cuándo llegaron los primeros humanos al extremo occidental de Eurasia y qué poblaciones protagonizaron esa ocupación. Atapuerca es un ejemplo que ha complicado todavía más la historia. En la cima del Elefante, en España, apareció en 2022 parte del rostro de un individuo que vivió entre 1,4 y 1,1 millones de años atrás. El estudio, publicado en 2025, lo clasificó provisionalmente como Homo affinis erectus. Aquí la palabra affinis, o sea, afín, semejante, expresa la cautela de los investigadores. El fósil presenta similitudes con el Homo erectus, aunque los restos disponibles impiden una atribución definitiva.
Otros yacimientos europeos contienen evidencias muy antiguas y alimentan un debate que permanece abierto. Resulta difícil saber qué poblaciones participaron en cada expansión y cuánto duraron determinadas ocupaciones, de modo que Europa pudo recibir diferentes movimientos humanos a lo largo del Pleistoceno temprano. Por tanto, aquella expansión difícilmente puede entenderse como un viaje realizado por un grupo concreto desde África hasta el extremo de Asia. A lo largo de miles de generaciones, distintas poblaciones fueron ampliando su distribución. Algunas alcanzaron regiones templadas, otras llegaron a ambientes tropicales del sudeste asiático, pero llegar hasta esos lugares representa únicamente una parte del problema. Aquellas poblaciones tuvieron que conseguir recursos y sobrevivir durante periodos inmensos en territorios que cambiaban con frecuencia. Así, para entender cómo lo consiguieron, tendremos que dejar atrás los mapas y observar las huellas materiales que dejaron a su paso. De eso te hablaré en el siguiente bloque. Si quieres seguir profundizando en este tipo de investigaciones, en Patreon publico contenido exclusivo que no aparece en este canal. Allí comparto material adicional, análisis más específicos y otros proyectos relacionados con la historia y la arqueología. Si quieres aportar al canal y acceder a este contenido, encontrarás el enlace en la descripción. Ahora quiero agradecer a mis actuales mecenas y a los miembros de pago en YouTube. Desde aquí les mando un fuerte abrazo. ¿Cómo consiguieron aquellas poblaciones humanas obtener recursos en ambientes tan diferentes durante cientos de miles de años? Una parte de la respuesta permanece grabada en piedra. Cuando aparecen los primeros Homo erectus, la fabricación de herramientas ya tenía una larga historia. En África Oriental encontramos industrias oldubayenses desde mucho antes de la aparición de esta especie. Consistían en núcleos golpeados para obtener lascas con filos cortantes. Su aparente sencillez puede resultar engañosa. Fabricarlas exigía escoger una piedra adecuada, controlar el punto de impacto y dirigir cada golpe para producir un filo útil. Por eso debemos ser prudentes al asociar una industria concreta con una especie determinada. Varios homínidos pudieron fabricar herramientas similares. Sin embargo, alrededor de 1,76 millones de años atrás apareció en Coquixeley, junto al lago Turkana, una tradición tecnológica diferente. Me refiero al achelense. En el mismo complejo arqueológico convivían conjuntos oldubayenses y achelenses, lo que demuestra que una tecnología nueva podía coexistir con formas anteriores. Su objeto más famoso es el bifaz. Para fabricarlo había que modificar repetidamente ambas caras de una piedra hasta conseguir una pieza alargada, con bordes cortantes y, en muchos casos, una forma bastante regular. Los ejemplares varían mucho, por lo que resulta arriesgado atribuirles una única función. El desgaste y los experimentos indican que podían servir para procesar animales y trabajar diferentes materiales. Su fabricación requería además anticipar cómo respondería la piedra después de cada golpe y mantener cierta idea sobre la forma que se pretendía conseguir. La enorme persistencia de estas técnicas también plantea otra cuestión: ¿cómo se conservaban durante tantas generaciones? La mayoría de los arqueólogos considera que alguna forma de aprendizaje social intervino en su transmisión. El mecanismo exacto resulta imposible de observar directamente. La imitación, la práctica junto a otros individuos y formas sencillas de enseñanza se encuentran entre las posibilidades discutidas. La arqueología permite detectar la continuidad de una tradición, pero reconstruir cómo aprendía cada individuo resulta mucho más complicado. Además, aquella tradición presenta una peculiaridad geográfica. Durante décadas se habló de la llamada línea de Mobius. Al oeste de la frontera imaginaria, situada en Asia, aparecían numerosos bifaces achelenses, mientras gran parte de Asia Oriental parecía conservar industrias diferentes y más sencillas. Aquello llevó a proponer una separación tecnológica entre ambos territorios. Los descubrimientos posteriores complicaron todavía más el modelo. En la cuenca de Bose, al sur de China, aparecieron herramientas bifaciales que comparten importantes características con los bifaces occidentales. Otros hallazgos asiáticos también han debilitado la idea de una frontera rígida. A día de hoy, la línea de Mobius continúa siendo útil para describir tendencias generales, aunque ya resulta difícil tratarla como una división tecnológica absoluta. Pero las piedras cuentan solo una parte de la historia. Junto a ellas aparecen huesos de animales con marcas
producidas por filos líticos y fracturas realizadas cuando el hueso todavía estaba fresco. Las marcas de corte muestran que los homínidos retiraban carne y desarticulaban cadáveres. Las fracturas permiten documentar también el acceso a la médula ósea, un recurso de gran valor energético. En distintos yacimientos del Pleistoceno temprano encontramos señales de este aprovechamiento sistemático. Determinar cómo conseguían aquellos animales resulta más difícil. Durante décadas se enfrentaron dos grandes interpretaciones. Una concedía mayor importancia a la caza y otra al aprovechamiento de cadáveres abandonados por grandes depredadores. Los estudios tafonómicos actuales sugieren una realidad variable. En algunos conjuntos, la posición y abundancia de las marcas indican acceso temprano a cadáveres todavía ricos en carne. En otros casos, pudo existir aprovechamiento oportunista, de modo que convertir al Homo erectus exclusivamente en cazador o carroñero simplificaría demasiado un registro que cambia según el lugar y el momento. La dieta tampoco estaba compuesta solo por recursos animales. Tubérculos, frutos y otras plantas pudieron desempeñar un papel importante. El problema reside en su conservación. Una piedra o un hueso pueden sobrevivir durante más de 1 millón de años, mientras que buena parte de los tejidos vegetales desaparecen con mucha mayor facilidad. Por ello, el registro arqueológico ofrece una imagen desequilibrada de aquello que comían. La búsqueda de recursos también implicaba desplazarse entre distintos puntos del paisaje. El agua, la disponibilidad estacional de plantas y la distribución de los animales modificaban dónde resultaba ventajoso permanecer. Y entonces llegamos a una de las cuestiones más famosas de toda la evolución humana, el fuego. En Kobifora y Shizowanja, en Kenia, existen materiales alterados por altas temperaturas desde hace unos 1,5 millones de años. El problema consiste en demostrar quién produjo aquellas combustiones, pues un incendio natural puede calentar sedimentos y huesos de una forma que millones de años después resulta difícil diferenciar de una hoguera humana. Por su parte, Wonderwerk en Sudáfrica ofrece una evidencia mucho más convincente alrededor de hace 1 millón de años atrás. En el interior de la cueva se encontraron restos microscópicos de plantas convertidas en cenizas y fragmentos de hueso quemado. Su posición dentro de los sedimentos indica que el fuego ardió allí durante la ocupación humana, lo cual demuestra una asociación estrecha entre homínidos y fuego, aunque todavía resulta difícil establecer hasta qué punto podían producirlo cuando lo necesitaban. Más tarde, hace unos 780.000 años, Gesher Beno Jacob, en el actual Israel, proporciona concentraciones repetidas de materiales quemados en distintos niveles. Su distribución ha sido interpretada como evidencia de utilización recurrente del fuego. Shokudian también fue presentado durante décadas como una prueba muy antigua, aunque nuevos análisis demostraron que algunas supuestas capas de ceniza tenían un origen diferente. Allí existen materiales quemados, pero su relación exacta con fuegos controlados continúa siendo discutida. Por tanto, podemos afirmar que algunos homínidos interactuaban con el fuego al menos hace alrededor de 1 millón de años y que luego aparecen evidencias más claras de uso recurrente. Proponer que el Homo erectus dominaba sistemáticamente su producción desde su aparición hace casi 2 millones de años va mucho más allá de lo que hoy demuestra la arqueología. Cuando llegó a utilizarse de manera controlada, el fuego pudo proporcionar calor, protección y nuevas posibilidades para procesar alimentos. Sin embargo, establecer cuándo cada una de esas ventajas pasó a formar parte habitual de la vida humana continúa siendo objeto de investigación. Reconstruir el cuerpo del Homo erectus resulta bastante sencillo cuando disponemos de sus huesos, pero reconstruir lo que ocurría entre varios individuos es mucho más complicado. Los comportamientos rara vez se fosilizan. Por eso, cuando intentamos comprender cómo se relacionaban aquellos humanos, debemos trabajar con indicios y reconocer hasta dónde permiten llegar. Sabemos que vivían dentro de algún tipo de organización grupal. Su desplazamiento por grandes territorios y la continuidad de determinadas tradiciones culturales difícilmente pueden entenderse como comportamientos individuales. También existen indicios de cooperación para obtener recursos. El posible reparto de alimentos resulta razonable dentro de algunos modelos sobre su subsistencia, aunque demostrar quién entregaba comida a quién hace más de 1 millón de años resulta imposible.
Uno de los fósiles más extraordinarios de Manisi nos permite acercarnos a esta cuestión. Se trata de un individuo adulto que había perdido casi todos los dientes mucho antes de morir. El hueso de sus mandíbulas se había remodelado después de las pérdidas dentales, lo cual indica que sobrevivió durante años con graves dificultades para masticar. Una interpretación propone que otros individuos pudieron ayudarlo, proporcionándole alimentos fáciles de consumir, aunque también pudo sobrevivir seleccionando por sí mismo recursos blandos. Por su parte, la infancia nos proporciona otra ventana hacia aquellas relaciones. Durante mucho tiempo se consideró que los primeros Homo crecían siguiendo un patrón bastante rápido, diferente al nuestro. Sin embargo, una investigación publicada en 2024 analizó mediante tomografía de sincrotrón los dientes de un individuo juvenil de Manisi que murió alrededor de los 11 años. Sus dientes crecían muy rápido, de una forma comparable a los grandes simios actuales. Al mismo tiempo, el desarrollo de distintas partes de la dentición presentaba retrasos que recuerdan al patrón humano. Los autores interpretan esta combinación como uno de los primeros pasos hacia una fase de crecimiento prolongada. Esto resulta importante porque una infancia más larga aumenta el tiempo disponible para aprender dentro del grupo, y el Homo erectus vivía en un mundo donde una parte creciente de la supervivencia dependía precisamente de adquirir conocimientos. Ya vimos que determinadas formas de fabricar herramientas persistieron durante periodos inmensos. Aquí, esa tecnología adquiere otro significado. Mantener una tradición durante generaciones requiere que los individuos jóvenes aprendan observando a otros. Es posible que existieran mecanismos más activos de enseñanza. La arqueología permite documentar la continuidad de determinados conocimientos, mientras que el procedimiento concreto mediante el cual se transmitían permanece fuera de nuestro alcance. También encontramos indicios de planificación. Producir determinados objetos exige mantener una secuencia de acciones y anticipar un resultado. Moverse repetidamente por territorios extensos requiere además cierta capacidad para reconocer el paisaje y recordar la localización de recursos. Los fósiles de Manisi muestran que algunos de estos primeros humanos poseían extremidades inferiores adecuadas para desplazamientos de larga distancia. Todo esto plantea una cuestión mucho más difícil. ¿Cómo se comunicaban? Los moldes internos de los cráneos, conocidos como endocráneos, permiten estudiar la forma exterior del cerebro. En ejemplares atribuidos a Homo erectus se han buscado cambios en regiones frontales relacionadas en nuestra especie con funciones cognitivas complejas y con el lenguaje también. Si bien podemos inferir ciertos aspectos de la organización cerebral, resulta imposible leer pensamientos o identificar capacidades lingüísticas. Incluso la relación entre algunos surcos visibles y las áreas funcionales del cerebro debe interpretarse con cautela. La anatomía relacionada con la producción de sonidos tampoco ofrece una respuesta definitiva. El niño de Turkana presenta un canal vertebral torácico relativamente estrecho. Algunos investigadores han relacionado este rasgo con un control respiratorio menos preciso que el utilizado durante el habla humana actual. La interpretación continúa siendo discutida y tampoco permite determinar por sí misma cómo se comunicaban. Lo más probable parece pensar en la comunicación como un conjunto de vocalizaciones y gestos que pudieron combinarse para transmitir información. ¿Cuánto podían comunicar y hasta qué punto existían símbolos compartidos sigue siendo desconocido? Aquí aparece el controvertido concepto de protolenguaje. Algunos investigadores han propuesto que el Homo erectus pudo poseer un sistema comunicativo situado entre las vocalizaciones de otros primates y el lenguaje humano moderno. Se han utilizado como argumentos su aprendizaje social, determinadas capacidades cognitivas y la complejidad de algunos comportamientos. Sin embargo, pasar de esas evidencias a afirmar la existencia del lenguaje propiamente dicho exige varias inferencias que actualmente carecen de demostración directa. Por eso desconocemos si podían hablar sobre individuos ausentes, relatar acontecimientos pasados o transmitir conceptos mediante símbolos. Tampoco podemos reconstruir emociones concretas, creencias o una conciencia semejante a la nuestra. Esas dimensiones de la mente desaparecieron con ellos. Y si quieres saber más sobre el origen del primer lenguaje humano, te invito a ver este otro video en mi canal. Aún con todas estas limitaciones, encontramos poblaciones capaces de aprender, conservar conocimientos y desenvolverse dentro de grupos durante un periodo extraordinario.
Y aquí aparece quizás el dato más impresionante de toda su historia. Las poblaciones que agrupamos bajo el nombre de Homo erectus persistieron durante más de 1,5 millones de años. Si el Homo sapiens actual se extinguiera hoy, habría durado menos que esta otra especie humana. Cuando los últimos Homo erectus conocidos ya vivían en Java, bueno, pues había cambiado el paisaje, habían aparecido otras poblaciones humanas y buena parte de los Homo erectus que conocimos al principio del documental habían desaparecido. Sin embargo, Java conservó algunas poblaciones durante mucho más tiempo. La evidencia más contundente procede de Gandón, junto al río Solo. Entre 1931 y 1933 aparecieron allí 12 bóvedas craneales y 2 tibias atribuidas a Homo erectus. Los fósiles pertenecían a una población tardía con ciertas diferencias respecto a los ejemplares javanenses más antiguos. Durante décadas nadie consiguió establecer con seguridad cuándo habían vivido aquellos individuos. Las estimaciones llegaron a abarcar desde cientos de miles de años hasta hace apenas decenas de miles de años. Parte de la dificultad procedía de la compleja formación geológica del yacimiento y de la necesidad de reconstruir con precisión el lugar de las excavaciones originales. Una investigación publicada en la revista Nature consiguió reducir esa incertidumbre mediante 52 estimaciones radiométricas integradas en un modelo cronológico. El depósito que contenía los fósiles humanos se formó entre hace 117.000 y 108.000 años. Sus autores consideran que estos resultados consolidan Gandón como la última aparición conocida de esta longeva especie. Esto convierte a este lugar en extraordinario. Cuando aquellos humanos vivían junto al río Solo, los Homo sapiens ya existían en África y habían alcanzado regiones del sudeste asiático. Los neandertales ocupaban amplias zonas de Eurasia y los denisovanos también formaban parte de este escenario humano. La evolución había producido varios linajes contemporáneos, aunque esto tampoco significa que todos llegaran a encontrarse directamente. Entonces, ¿qué ocurrió con los últimos Homo erectus? El ambiente de Java estaba cambiando. Los análisis de la fauna de Gandón indican un paisaje de bosques abiertos y sabanas arboladas. Durante el Pleistoceno tardío, estos ambientes fueron retrocediendo en distintas regiones del sudeste asiático mientras aumentaban los bosques tropicales cerrados. Un amplio estudio ambiental, publicado también en Nature, relacionó esta transformación con la desaparición de fauna adaptada a espacios abiertos y planteó que el Homo erectus pudo verse afectado por el mismo proceso. Por tanto, el cambio ecológico constituye una de las principales hipótesis sobre su desaparición. Poblaciones reducidas pudieron quedar aisladas mientras disminuían los ambientes a los que estaban acostumbradas. Sin embargo, todavía carecemos de evidencias que permitan identificar una causa única y mucho menos sabemos cuándo murió el último individuo, pues Gandón solo representa la evidencia más reciente conocida. Y aquí debemos regresar a una cuestión que hemos dejado abierta desde el comienzo. ¿Qué relación tenían todos estos humanos con nosotros? La respuesta depende parcialmente de qué fósiles decidamos incluir dentro de la categoría de Homo erectus. Las poblaciones africanas tempranas, que algunos investigadores denominan como Homo ergaster, suelen ocupar una posición importante en los modelos sobre evolución posterior del género Homo. A partir de poblaciones africanas relacionadas con ese conjunto surgirían formas humanas posteriores dentro del Pleistoceno medio. En medio de ese complejo proceso terminarían diferenciándose los linajes que condujeron hacia el Homo sapiens y hacia otras poblaciones humanas de Eurasia. En cambio, la historia asiática parece haber seguido caminos casi independientes. Allí, poblaciones de Homo erectus persistieron durante cientos de miles de años y desarrollaron características regionales propias. Por cierto, la antigua idea de una evolución lineal desde el Homo erectus asiático hasta las poblaciones modernas de Asia cuenta hoy con escaso respaldo. La genética demuestra que los Homo sapiens tienen un origen africano y que luego se mezcló con otros linajes humanos de Eurasia. Sin embargo, el Homo erectus pudo dejar descendientes inesperados. En la isla indonesia de Flores apareció el Homo floresiensis, un humano de cuerpo y cerebro muy pequeños. Durante años se discutió si procedía del Homo erectus o de una forma todavía más primitiva del género Homo.
los fósiles de Matamengue han reforzado la primera posibilidad. Un estudio publicado en 2024 concluyó que el linaje de Flores probablemente evolucionó a partir del Homo erectus asiático temprano y ya había adquirido un tamaño corporal diminuto hace unos 700.000 años. En Filipinas encontramos otro enigma. El Homo luzonensis vivió en Luzón hace al menos unos 67.000 años. Sus dientes y huesos presentan una combinación peculiar de características. Su ascendencia permanece desconocida, pero una posibilidad contempla algún vínculo con poblaciones humanas antiguas que llegaron al sudeste asiático, aunque todavía carecemos de fósiles intermedios suficientes para conectarlo directamente con el Homo erectus. La genética podría resolver muchas de estas cuestiones. El gran obstáculo es que todavía carecemos de ADN recuperado con seguridad de fósiles atribuidos a Homo erectus. El calor y la humedad de muchas regiones donde vivieron favorecen la degradación del material genético. Sin embargo, en 2026 se produjo un avance importantísimo. Investigadores consiguieron recuperar proteínas del esmalte dental de 6 Homo erectus de hace unos 400.000 años, procedentes de Shokudian, Hexian y Sunyandong en China. Los resultados identificaron características moleculares compartidas por aquellos individuos. Una de las variantes estudiadas también aparece en denisovanos. Los investigadores plantean que poblaciones relacionadas con estos Homo erectus pudieron contribuir genéticamente a los denisovanos mediante antiguos episodios de mezcla. La hipótesis resulta extraordinaria, aunque todavía necesitamos mucha más información molecular para reconstruir esas relaciones. Si algún día recuperamos ADN suficientemente conservado, podremos comparar estas poblaciones con neandertales, denisovanos y nosotros mismos. Entonces podríamos descubrir qué grupos estaban realmente emparentados y si existieron intercambios genéticos que los fósiles jamás podrían revelar. Y esto nos devuelve al problema que ha acompañado todo el documental. Después de más de un siglo de investigaciones, ¿podemos responder a la pregunta de qué fue realmente el Homo erectus? Según el conocimiento actual, fue un linaje humano muy longevo que apareció alrededor de hace 2 millones de años atrás y llegó a ocupar extensas regiones de África y Eurasia. Bajo ese nombre agrupamos poblaciones que compartían una serie de características anatómicas y que al mismo tiempo presentaban una considerable diversidad geográfica y temporal. Lo que continúa abierto es dónde debemos colocar sus fronteras. Quizá el Homo erectus represente una especie muy variable que evolucionó durante un periodo inmenso y en territorios separados por miles de kilómetros. Quizá parte de los fósiles que agrupamos bajo ese nombre pertenezcan a poblaciones que merecen una clasificación diferente. El debate sobre el Homo ergaster constituye precisamente una expresión de ese problema, pero esa incertidumbre taxonómica tampoco reduce su importancia. Durante más de 1,5 millones de años, aquellas poblaciones ocuparon una posición central en la historia humana. Algunas pudieron estar relacionadas con linajes posteriores, otras quedaron aisladas en Asia y siguieron caminos evolutivos propios, y quizá una parte de su legado permanezca todavía escondida en el genoma de otros humanos arcaicos. Después de todo este recorrido, el eslabón perdido que Eugene Dubois esperaba encontrar en Java ha terminado revelando una realidad mucho más interesante. La evolución humana nunca necesitó un único eslabón que conectara dos extremos. Lo que encontramos es una enorme diversidad de poblaciones que se separaron, evolucionaron y en algunos casos pudieron volver a encontrarse. Espero que hayas disfrutado de este video, no olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ahora solo me resta invitarte a seguir aquí en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta la próxima.